Bueno, vamos a resolver el problema 19 del seminario 7. Este problema es muy similar al problema 18. De hecho, ya la deducción que hicimos de la expresión de la presión en función del número de moléculas y la velocidad cuadrática media, esa deducción que hicimos en el problema 18, ahora ya la utilizamos, no hace falta hacer toda la deducción de vuelta, ya aprovechamos esta expresión. Recordemos cómo era. Presión es igual al número de moléculas por la masa de cada molécula por la velocidad cuadrática media sobre 3 por el volumen. Hay que tener cuidado con las unidades. N es dijimos el número de moléculas, que normalmente va a ser un número muy grande. La presión hay que expresarla en pascales, no en torr ni en atmósferas. El volumen hay que expresarlo en metros cúbicos, no en litros. M es la masa de cada molécula, en este caso se trata de moléculas de hidrógenos. M es la masa de una molécula de hidrógeno expresada en kilogramos, no en gramos como se hace habitualmente, en kilogramos. Y la velocidad cuadrática media nos va a quedar entonces en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces ya tenemos todos los datos para usar esta expresión y calcular de acá, despejar la velocidad cuadrática media. Lo único que tenemos que hacer es convertir algunas unidades. La presión la tenemos expresada en milímetros de mercurio, hay que convertirla a pascales. Bueno, recordamos que una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio, son 1,013 por 10 a la 5 pascales. O sea, usando este factor unitario convertimos milímetros de mercurio a pascales. Nos da 845 pascales la presión. Y la masa, recordemos que el peso molecular del hidrógeno diatómico es 2 gramos por mol, pero lo tenemos que expresar en kilogramos. O sea que esto es 2 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Esa sería la masa de un mol, pero acá tenemos eso tenemos que dividirlo por el número de moléculas que hay en un mol, que es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. Se nos cancelan los moles y nos queda 3,32 por 10 a la menos 27 kilogramos sobre molécula. Esa es la masa de una molécula de hidrógeno expresada en kilogramos. Un número muy pequeño, por supuesto, ¿no? 10 a la menos 27. Bueno, ya tenemos todo. Entonces despejamos de esta expresión la velocidad cuadrática media. Nos queda velocidad cuadrática media es igual a 3 por la presión por el volumen sobre n por m. 3 por la presión en pascales, el volumen en metros cúbicos, el número de moléculas, que era 1,03 por 10 a la 20, y la masa de cada molécula, 3,32 por 10 a la menos 27 kilogramos sobre molécula. Y nos queda que la velocidad cuadrática media es de 7,41 por 10 a la 6 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? La velocidad cuadrática media nos da en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Para tener una idea de a qué velocidad se mueven las moléculas de hidrógeno, en esas condiciones podemos sacar la raíz de la velocidad cuadrática media, que no va a ser igual a la velocidad media, pero es muy parecida. Bueno, sacando la raíz de este número nos da la raíz de la velocidad cuadrática media es 2722,7 metros sobre segundo, o sea, 2,7 kilómetros por segundo. Esa sería la velocidad promedio a la cual se mueven las moléculas de hidrógeno. La velocidad promedio es un poquito menor, pero esto nos da una idea de qué velocidades estamos hablando. No quiere decir que todas las moléculas están a esa velocidad. Va a haber moléculas con velocidades muy bajas, moléculas con velocidades similares a esta, con velocidades mayores que esta y con velocidades incluso mucho mayores que esta. Este es un promedio. Y después tenemos que calcular la temperatura. Bueno, la temperatura la despejamos de la ecuación de los gases ideales. Ya sabemos presión, volumen, el número de moléculas. Tenemos presión por volumen es igual a N, el número de moles, que es el número de moléculas sobre el número de Avogadro, por RT. Y de ahí despejamos la temperatura. Podemos seguir dos caminos. Si usamos unidades del sistema internacional, la constante R la tenemos que expresar en 8,31 Joule sobre Kelvin mol. Entonces hacemos eso. Tenemos la presión en pascales, el volumen en metro cúbico, el número de Avogadro, el número de moléculas que tenemos en el recipiente y R en unidades del sistema internacional, o sea, 8,31 Joule sobre Kelvin mol. Y eso nos da una temperatura de 594,1 Kelvin. O el otro camino que podemos hacer es expresar la presión en atmósferas, el volumen en litros, y entonces R usamos el valor de 0,082 litros atmósfera. R ya lo tenemos en el volumen ya lo tenemos en litros, la presión que la tenemos en milímetros de mercurio y en pascales habría que pasarla a atmósfera. Bueno, multiplicamos la presión en pascales por esta equivalencia, una atmósfera sobre 1,013 por 10 a la 5 pascales, y ahí tenemos la presión en atmósfera, 8,34 por 10 a la menos 3 atmósferas. Y listo, presión en atmósfera, volumen en litros, número de Avogadro, el número de moléculas y la constante R, 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol, y eso nos da por supuesto la misma temperatura, 594,1 Kelvin.